En esta ciudad, el color negro de la piel aún se considera un delito. Era una mañana de principios de otoño. El frío sol apenas se abría paso entre las nubes grises, reflejándose en los escaparates de las tiendas aún cerradas. Las calles estaban casi vacías y solo el ruido de los tacones rompía el silencio. Camila volvía a casa del colegio. Llevaba la capucha puesta, música en los oídos y las manos en los bolsillos, no porque tuviera frío, sino porque la costumbre de esconderse se había convertido en un reflejo. Ser joven, guapa y negra en este barrio significaba esperar problemas todo el tiempo. Cuando una patrulla de policía se detuvo cerca de ella, Camila sintió un vuelco en el corazón. La mirada de la gente la atravesó como una aguja, larga, penetrante, con una especie de destello desagradable. De repente, el coche se detuvo bruscamente a un lado de la carretera. ¡Tú! Ven aquí, dijo una voz áspera. Se quitó los auriculares. Perdona, ¿he hecho algo mal? Pareces un poco engreído. Sonrió mientras salía del coche. Había algo más que sospecha en sus ojos. Era la mirada de un hombre acostumbrado a sentirse poderoso, especialmente sobre aquellos a los que no consideraba sus iguales. ¿Tienes identificación? ¿Qué hace usted aquí? Ya tenía la mano en la funda. Camila sabía que tenía que hablar con calma, sin movimientos bruscos, sin discusiones. Pero la rabia hervía en su interior. Una vez más, por enésima vez, era la persona equivocada en el lugar equivocado. Le temblaba la voz, pero habló. Soy la hija de un agente federal. No he violado nada. No tiene derecho a... El chasquido de las esposas interrumpió su frase. Un guante cayó al pavimento. Luego, una bolsa. Camila gritó mientras la tiraban al suelo. Los transeúntes empezaron a grabar con sus teléfonos. Alguien gritó al policía que se detuviera, pero no se detuvo. Incluso sonrió, y fue en ese momento cuando no se dio cuenta que en cuestión de horas, su propia vida se convertiría en una pesadilla. El sargento Travis Bain era más que un policía. Creía que era la ley. Y para gente como él, la ley era flexible. Unos para la defensa, otros para la condena. Sobre todo si esos otros tenían el tono de piel equivocado. Le gustaba sentir miedo. Le encantaba cuando los transeúntes apartaban la mirada, cuando las conversaciones se callaban ante su aparición. Para él, era una afirmación de poder. Se creía invencible, porque llevaba 10 años en el departamento, porque le habían cubierto, porque más de una vez había conseguido encubrir denuncias. Una denuncia falsa, un video de cámara perdido, un par de llamadas de superiores. Todos sabían que Bain era un problema, pero no lo tocaban. Era su propio hombre, en un sistema en el que se cubrían unos a otros. Así que, cuando arrestó a Camila, ni siquiera se molestó en preguntarle su nombre. No sabía quién era, o quién era su padre. Cuando volvió a comisaría, sintió la satisfacción habitual. Rellenó el informe como siempre. Sospecha de distribución de drogas. Se resistió al arresto. Amenazó a un agente. Clásico. Todo mentira, pero ya perfeccionadas hasta el automatismo. El colega asintió en silencio. Firmó sin mirar. El caso estaba casi cerrado, casi. Hasta que un hombre alto con un abrigo oscuro apareció en la puerta. Despacio, en silencio. No dio un portazo, no levantó la voz, pero había tanta frialdad en su mirada que incluso el capitán cortó la conversación. Agente Curtis Richards, FBI, se presentó. ¿Dónde está mi hija? Bain sintió que algo se agitaba en su interior. Había oído el nombre del agente. Había oído lo suficiente para saber que estaba metido en un buen lío. Detengámonos un momento.
Escribe en los comentarios de dónde estás oyendo nuestras historias. ¿Te ha ocurrido algo parecido en tu vida? ¿Te has enfrentado tú o un ser querido a la injusticia, los prejuicios o la discriminación? Nos interesa conocer tu opinión. Asegúrate de suscribirte para no perderte nuevas historias. Cada una está creada con el corazón y una inmersión total. Y ahora continuamos. La mañana siguiente para el agente Bradley no empezó como de costumbre. En lugar del habitual café y cambio de turno en la comisaría, le despertó un insistente golpe en su puerta. Junto a la ventana había dos hombres con elegantes trajes negros. Agentes federales. Intentó serenarse, pero el temblor de sus dedos delataba su creciente ansiedad. Su instinto le decía que algo había salido mal. «Agente Bradley, tendrá que venir con nosotros», dijo brevemente uno de ellos, mostrando su identificación. «Ha habido algún tipo de error», empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En la comisaría, donde estaba acostumbrado a sentir poder y confianza, le recibieron de otra manera. Los compañeros miraban hacia otro lado. Alguien filmaba a hurtadillas lo que ocurría en sus teléfonos. Los rumores ya se habían extendido. La detención de la hija de un agente federal no había pasado desapercibida. Pero Bradley seguía sin entenderlo. Estaba haciendo su trabajo. ¿No? En el interrogatorio, todo se aclaró. En la pantalla que tenía delante se sucedían las imágenes de las cámaras de vigilancia. Cómo empujaba bruscamente a la chica al coche. Cómo le impedía llamar a su padre. Cómo le gritaba insultos. Pero lo más importante es que todo ello iba acompañado de una sonrisa sarcástica. Ni siquiera intentó ocultar el desprecio cuando dijo: «Sois todos iguales». «Esto no parece una detención válida, agente Bradley». El agente del traje oscuro lo miró directamente a los ojos. «Parece una represalia personal, basada en el color de la piel». Sintió que el sudor le corría por la cara. Su historia se estaba resquebrajando. El uniforme que llevaba con orgullo ahora parecía que le quemaba la piel. Y fuera de esta oficina se iniciaba una cadena de acontecimientos que ya no podía detenerse. Cuando Bradley salió de la sala de interrogatorios, no había nadie esperándole, ni su abogado, ni sus compañeros, ni siquiera sus superiores. Todos parecían haberse esfumado. Intentó llamar a su mujer, pero solo oyó pitidos cortos. Su nombre se había vuelto tóxico. Los telediarios estaban llenos de titulares. Un policía detiene a una chica negra sin motivo. El racismo en uniforme es una cuestión de honor para el FBI, un sistema que ya no cubre a los suyos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un hombre inesperado entraba en el despacho del jefe de policía. Era el mismo agente que el padre de la chica. Hablaba en voz baja, reservadamente, pero sus palabras eran escalofriantes. «Lo encubriste. No es la primera vez. Tengo registros, quejas, llamadas ignoradas. Todo irá en el informe federal». El alcaide intentó objetar, pero era demasiado tarde. El agente sacó una carpeta y la puso sobre el escritorio. Había pruebas. Docenas de incidentes en los que Bradley se había extralimitado en sus funciones, pero se había salido con la suya. Porque era un infiltrado. Porque sabía cómo ser útil. El sistema que le había protegido se estaba resquebrajando. Los medios de comunicación no dejaban de airear el escándalo. Los periodistas vigilaban fuera de la casa. Los vecinos escupían. Los niños en la calle se apartaban. Su pasado se vuelve en su contra. Se revisan todos los casos en los que utilizó la fuerza. La opinión pública pedía sangre, y mientras Bradley intentaba esconderse en su propio piso, la televisión emitía imágenes de su detención.
ahora suya. En ese momento, la chica que había sufrido en sus manos estaba siendo entrevistada. El dolor silencioso, pero contenido de sus ojos, hablaba más que cualquier acusación. No pedía venganza, pero el país ya había tomado una decisión. Alguien como él debe ser castigado. El juicio estaba al caer, y cada día que pasaba, Bradley se daba cuenta de que la justicia que temía ya había ido más allá de la ley. El tribunal bullía como una colmena. Multitud de periodistas, cámaras, activistas con pancartas, gritando consignas: no al racismo en la policía. Justicia para todos. Debe responder. Dentro de la sala de juntas no había más silencio. Cada mirada, cada respiración estaban impregnadas de tensión. Bradley estaba sentado en el banquillo de los acusados, ahora con su traje gris de preso, sin el uniforme que antaño le había dado poder. En el banquillo de los testigos estaban sus antiguos colegas. Muchos de ellos se volvieron hacia otro lado, sin encontrar su mirada. Algunos testificaron a su favor, pero la mayoría guardó silencio. Y lo peor de todo es que algunos decidieron finalmente decir la verdad. Contaron los años en que Bradley había humillado a detenidos, en que se había permitido educar a puñetazos a adolescentes negros, en que había falsificado informes para justificar su violencia. Todo esto salía ahora a la luz como una espuma maloliente. Entonces, llegó el momento en que el padre de la chica se levantó. Su rostro era frío, su voz segura. No gritó, no exigió venganza. Se limitó a leer documentos, citar denuncias oficiales, enumerar precedentes. Daba más miedo que cualquier emoción, como una acusación contra el propio sistema que durante décadas ha encubierto a hombres como Bradley. Este hombre no es solo un policía, dijo. Es un producto de la impunidad, un producto del miedo y del silencio. Y si dejamos que se salga con la suya, la hija de otro saldrá lastimada mañana. La sala se quedó en silencio. Incluso el juez parecía conmocionado. Pero el golpe más duro vino del último testigo, la madre de un niño al que Bradley había pegado hacía un año. Acusado sin pruebas de robo, el niño entró después en rehabilitación y su vida fue cuesta abajo. Su historia dejó al público sin aliento. A Bradley le temblaban las manos. Miró al vacío, dándose cuenta de que todo se desmoronaba, sin ataduras, sin defensas. Solo la verdad que ahora resonaba en las voces de aquellos a los que una vez había humillado. El juicio seguía su curso. El veredicto no había llegado, pero se sentía como si ya se hubiera pronunciado. Por primera vez en su vida, tuvo miedo de verdad. Tras el impactante testimonio, se hizo un silencio inquietante en la sala. El juicio se suspendió unos días para que las partes pudieran prepararse para las declaraciones finales. Pero en la vida de Brad Harper, ex policía, el tiempo ya no se medía en horas. Fluía como un espeso veneno, empapando lentamente su mente de miedo, vergüenza y desesperación. Estaba en régimen de aislamiento, sin uniforme, sin placa, sin ilusiones. Ya no soñaba con detenciones victoriosas, ni con miradas de admiración de sus compañeros. Ahora sus sueños estaban llenos de los rostros de aquellos a los que había golpeado, humillado e intimidado. Especialmente el rostro de esa misma chica, la hija de un agente del FBI, se plantó ante mis ojos. No había miedo en su mirada, había poder en ella, desprecio y el conocimiento de que la justicia llegaría. Cada mañana empezaba con las burlas de los guardias. Ya no era uno de ellos, ahora era un traidor. Te has metido en el bando equivocado, oía casi todos los días. Incluso los prisioneros que antes le temían o le respetaban ahora le veían como un objetivo. En su litera, alguien había dejado una nota. Sabías lo que hacías.
Ahora paga. Intentó llamar a su hermano, pero no contestó. Su exmujer presentó una orden de cese y desistimiento. Aparecieron más y más artículos en los periódicos, escarbando en el pasado, sacando a relucir casos que hacía tiempo que estaban cerrados. Su rostro se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial. Su abogado habló de la posibilidad de una condena condicional, pero ni siquiera él se lo creía. Al cuarto día de la pausa en el juicio, se despertó sudando frío. Soñó que estaba de pie en el mismo callejón donde había detenido a la chica, pero ahora estaba esposado, y a su alrededor estaban las personas a las que antes había humillado. Le miraban en silencio, pero había de todo en sus miradas: dolor, odio, ira. Y se dio cuenta. Esto no era solo un juicio. Esto era una venganza. Por la noche le llamaron al despacho del investigador. En silencio, encendió un vídeo. Una cámara de vigilancia de la comisaría. Esa misma noche. La despiadada escena. Cómo empujó a la chica. Cómo se rió de sus gritos. Escupiendo a su lado, llamándola una vergüenza para América. Brad no pudo terminar de mirar. Se dio la vuelta, mordiéndose el labio. Estaba temblando. ¿Sigues pensando que hiciste lo correcto?, preguntó el investigador en voz baja. Brad no contestó, porque por primera vez en su vida empezaba a dudar. Aquel día, no solo había gente corriendo por la sala del tribunal, había miedo, odio y sed de justicia. El ambiente era tan tenso que incluso los periodistas hablaban en voz baja, como si temieran perturbar algo antiguo y peligroso que dormía bajo la piel de este juicio. Brad Harper entró esposado. Estaba delgado, demacrado, sin nada de su antigua confianza en sí mismo en los ojos. Le acompañaban 2 guardias, pero todo el mundo lo veía claro. Ya estaba destrozado. No físicamente, sino mentalmente. No se trataba de un antiguo policía, sino de un hombre al que habían empezado a desprenderse las capas de mentiras, arrogancia y desprecio. Los testigos de cargo se fueron presentando uno a uno. La mujer negra a la que había arrebatado un hijo, sin explicación. Un adolescente al que golpeó por comportamiento sospechoso. Un antiguo compañero de trabajo que dimitió tras no poder soportar las bromas racistas y las constantes provocaciones de Brad. Cada una de ellas fue un clavo en la tapa de lo que él pensaba que era una carrera impecable. Pero el clímax fue cuando Erica Wilson, la misma chica, subió al podio. Permaneció de pie, tranquila, reservada, con una postura erguida. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Su voz sonaba como un cuchillo, clara, firme, pero con cada palabra se clavaba más profundamente en la piel. No soy una víctima. Soy la prueba de que el sistema puede intentar doblegarte, pero tienes que resistir, aunque te apaleen, aunque te miren con odio, aunque piensen que eres menos por ser negra. Estoy aquí de pie, y te digo que él sabía lo que hacía, y lo estaba haciendo con gusto. Brad no podía mirarla a los ojos. Bajó la cabeza. En ese momento, el juicio dejó de ser un juicio y se convirtió en un símbolo de todo el dolor que se había acumulado en los corazones de millones de personas durante décadas. Él se convirtió en el rostro de ese dolor. Y entonces llegó el clímax. El fiscal sacó un documento. Nuevos cargos. Manipulación ilegal de pruebas. Destrucción de imágenes de vídeo. Falsificación. Brad intentó hablar. El juez subió al estrado. Yo. Le tembló la voz. Estaba seguro de estar defendiendo el orden. No sabía que yo mismo me había convertido en un caos. Algunos en la audiencia susurraron. Algunos rieron. Algunos lloraron. Nadie creyó su remordimiento, porque llegó demasiado tarde. El juez aplazó la sentencia hasta el día siguiente, y en el pasillo del juzgado,
El agente del FBI, padre de la niña, se permitió relajar un poco los hombros por primera vez en mucho tiempo. Pero no había alegría en su mirada, solo cansancio, porque lo sabía. Un racista roto no es una victoria, es solo el primer paso. Y la guerra continúa. Cuando las cámaras se apagan y los periodistas se marchan, comienza el verdadero ajuste de cuentas, no en el centro de atención, sino en el silencio. Ese silencio del que no puedes esconderte, aunque cierres los ojos. Brad Harper no salió al día siguiente. Lo habían trasladado a aislamiento después de que un guardia lo encontrara sentado en el suelo, inmóvil, con la mirada nublada y una nota en la mano. No intentaba suicidarse, sino averiguar cuándo había dejado de ser humano. No le llegó ninguna carta. Nadie le llamó. Su mujer había pedido el divorcio. El hijo, que antes estaba orgulloso de que su padre fuera policía, ya no contestaba al teléfono. Los colegas con los que se reía en comisaría y reprendían a los tipos sospechosos, ya no recordaban su nombre. Todos los que le seguían el juego, a su crueldad habían desaparecido, como si nunca hubieran existido, y ahora estaba solo. En su celda había un viejo espejo metálico. Todos los días se miraba en él, primero con rabia, luego con indiferencia, y ahora con asco. Allí ya no había un héroe de uniforme. En el reflejo había un hombre tembloroso con los ojos llenos de culpa. No de culpa ante la ley, sino de culpa ante sí mismo, porque se daba cuenta de que todo sobre lo que había construido su vida era mentira. Le vinieron a la mente escenas del pasado, cómo dejaba libre a un blanco, con drogas, pero detenía a un negro por la misma droga, cómo golpeaba a los tipos en el callejón, sabiendo que las cámaras no funcionaban, cómo se reía cuando alguien lloraba, pero ahora lloraba solo, sin testigos, sin publicidad, solo en noches en las que el silencio era más fuerte que cualquier juicio. El derrumbe no ocurrió en el tribunal, ocurrió en el corazón. Se dio cuenta de que el miedo no está en la celda, ni en la sentencia. El miedo es darte cuenta de que te has convertido en un monstruo y que ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto, tras los muros de la celda, el padre de Erika miraba una vieja fotografía de su hija cuando era pequeña, con una sonrisa de oreja a oreja. Lo sabía. La justicia no es venganza. Se trata de poder volver a mirarse en el espejo y no apartar la mirada. Y mientras se sintiera culpable, aún había esperanza. Pero para Brad, la esperanza se había ido junto con el hombre que una vez fue. Pasaron meses. El juicio terminó. El público olvidó. Las cámaras cambiaron a otros escándalos. Brad Harper dejó de ser noticia. Su nombre, como un borrón, se borró de los informes policiales, y su historia parecía acabada. Pero era solo una apariencia, porque el verdadero juicio acababa de empezar. No era un juicio conjurado. No era una sala de tribunal. No era el discurso de un abogado. Era un juicio en el que no se llamaba a ningún abogado. Un juicio que le esperaba cada noche en cuanto se apagaban las luces y se cerraba la puerta de la celda. Se despertó sudando frío por los mismos sueños. La calle, la noche, la chica morena esposada, las lágrimas, el miedo, y luego una mirada, su mirada, no asustada, no enfadada, decepcionada. Y esa mirada daba más miedo que cualquier juicio. Cada mañana, Brad se despertaba con un dolor en el pecho. No era un ataque al corazón. Era una culpa que no se podía cortar, beber u olvidar. Ya no gritaba, ya no se enfadaba, ya no discutía, escuchaba y recordaba. Un día vino a verle un cura. Sin ceremonias ni oraciones, simplemente se sentó frente a él. Brad guardó silencio durante mucho tiempo, pero luego dijo: ¿Qué pasa si sé que merezco todo esto? Y más.
El cura no le tranquilizó. Dijo, entonces, ya has empezado a responder al verdadero juicio. El juicio de tu alma. Y es el juicio más despiadado de todos, porque no puedes salir de él antes de tiempo. Recibió una carta de su hijo. Letra grumosa, líneas cortas. No sé quién eres ahora, pero si realmente entendieras lo que haces, quizá algún día podríamos hablar. Releyó la carta docenas de veces. Era como una sentencia, con opción de apelación. Y en ese mismo instante, sentado en el frío banquillo, Brad se dio cuenta por fin de que el verdadero juicio no consistía en cuántos años pasarías entre rejas, sino en cuántas vidas habías arruinado fuera de ellas. Y lo que es más importante, ¿estás preparado para admitir que tú también has arruinado la tuya? Ha pasado 1 año y medio. Brad Harper está en libertad condicional, no porque mereciera clemencia, sino porque hubo un motín en la cárcel y las autoridades redujeron las penas de algunos presos por buen comportamiento. El destino, como siempre, fue irónico. Él, que antes se había burlado del destino de los demás, ahora se convertía en su juguete. Fue liberado irreconocible, delgado, canoso, con la mirada abatida. Nadie le esperaba en la calle. Ni carteles, ni amigos, ni familia. Solo el silencio ensordecedor y la frialdad interior con la que se despertaba y se dormía cada día. Brad alquiló una habitación minúscula en las afueras de la ciudad. No había donde trabajar. Su nombre era conocido en todas las comisarías. Ningún servicio quería tratar con él. Fregaba suelos en una tienda, escondiéndose de la gente, evitando las conversaciones. Y cada noche, al llegar a casa, se sentaba frente al espejo y se miraba en él. Durante mucho tiempo, sin palabras, intentaba encontrar en el reflejo a la persona que una vez fue, pero solo veía escombros. Un día vio una carta junto a la puerta, sin remitente. La letra era familiar. ¿Y si sé que merezco todo esto? Y más. El sacerdote no me tranquilizó. Dijo, entonces ya has empezado a responder al verdadero juicio, el juicio de tu alma. Y es el juicio más despiadado de todos, porque no puedes salir de él antes de tiempo. Recibió una carta de su hijo. Letra grumosa, líneas cortas. No sé quién eres ahora, pero si realmente entendieras lo que haces, quizá algún día podríamos hablar. Releyó la carta docenas de veces. Era como una sentencia con opción de apelación. Y en ese mismo instante, sentado en el frío banquillo, Brad se dio cuenta, por fin. Un juicio de verdad no trata de cuántos años pasas entre rejas, sino de cuántas vidas has arruinado fuera de ellas. Y lo que es más importante, si estás dispuesto a admitir que también has arruinado la tuya. Ha pasado 1 año y medio. Brad Harper está en libertad condicional, no porque mereciera clemencia, sino porque se había producido un motín en la cárcel y las autoridades habían reducido las penas de algunos presos por buen comportamiento. El destino, como siempre, era irónico. Quien antes se había burlado del destino de los demás, ahora se convertía en su juguete. Fue liberado irreconocible. Estaba delgado, canoso, con la mirada abatida. Nadie le esperaba en la calle. Ni carteles, ni amigos, ni familia. Solo el silencio ensordecedor y la frialdad interior con la que se despertaba y se dormía cada día. Brad alquiló una habitación minúscula en las afueras de la ciudad. No había donde trabajar. Su nombre era conocido en todas las comisarías. Ningún servicio quería tratar con él. Fregaba suelos en una tienda, escondiéndose de la gente, evitando las conversaciones. Y cada noche, al llegar a casa, se sentaba frente al espejo y se miraba en él. Durante mucho tiempo, sin palabras, intentaba encontrar
en el reflejo a la persona que una vez fue, pero solo veía escombros. Un día vio una carta junto a la puerta, sin remitente. La letra era familiar. No puedes devolver lo que has destruido, pero puedes elegir vivir en estas cenizas o empezar a construir algo nuevo. Si decides intentarlo, debes saber que no te he olvidado, pero tal vez pueda perdonar. Algún día. Ese era su hijo. Brad apretó la carta entre sus manos como si contuviera la última gota de calor en esta vida helada. Después de todo, se había hecho justicia. No de la forma que había imaginado, no a través de tribunales, celdas y sentencias, sino a través de la soledad, el remordimiento y la pérdida de sí mismo. Había pagado, y pagaría el resto de su vida, porque la verdadera justicia no se trata de venganza, es darse cuenta, y la realización sabe a dolor.